la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Aparece la figura de José de Arimatea, un hombre pudiente que se había hecho su discípulo. Pide a Pilato el cuerpo del Señor. Importante los detalles: consiguió una sábana limpia y un sepulcro nuevo. Nosotros pudiéramos decir porque eso se merecía el Señor, pero en realidad se debe al hecho de que era un ajusticiado, un maldito de Dios, y no podía compartir los sepulcros de los demás ni ser sepultado con sus antepasados, sino aparte. Hasta ese momento incluso de su sepultura el Señor es rechazado por su pueblo. Testigos frente al sepulcro están María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José. Al otro día, que es sábado, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, otra vez aparecen de nuevo los fariseos, van con Pilato. Señor, recordamos cuando este impostor dijo, cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Vean, hasta por boca de ellos aparece la advertencia de la resurrección y del triunfo momentáneo de la muerte. Asegura el sepulcro con los guardias, no sea que lo roben sus discípulos y entonces la última impostura sea peor que la primera. Sellaron el sepulcro con una piedra y pusieron a unos guardias. Luego viene otro segmento casi final del Evangelio, el sepulcro vacío. Nos dice San Mateo: al alborear el primer día de la semana, es decir, el domingo, van las mujeres a ver el sepulcro, como quien va a visitar una tumba, porque quedó claro que lo sellaron con una piedra irremovible. De pronto un terremoto, se presenta el ángel del Señor, rueda la piedra, los soldados quedan atemorizados. Ese lenguaje recuerda todas las apariciones o manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Ahorita acabamos de escuchar una en la primera lectura. Dios se le presenta a Abraham. Técnicamente se llaman teofanías, manifestaciones de Dios, que están siempre rodeadas de estos terremotos, temblores, eventos pues maravillosos. Dijo el ángel a las mujeres: ustedes no teman, pues sé que buscan a Jesús, el crucificado. Vean qué importante ese que ahora se convierte como en el adjetivo del Señor. Jesús, el crucificado. Esta, que parece una formulita simplemente casual, está uniendo la vida de Cristo con su resurrección. Justamente por haber llevado esa vida, su Padre le resucita de entre los muertos. Muchos documentos del Nuevo Testamento insisten en ese por eso, por su crucifixión, por su obediencia, por su fe indestructible hasta la muerte, su Padre le resucitó de entre los muertos. Por eso vean el lenguaje del ángel. Sé que buscan a Jesús el crucificado. Y aquí viene la gran noticia del cristianismo al mundo entero. Entonces, hoy y hasta que haya mundo, no está aquí. Sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como se los había anunciado. Otra vez aparece esta indicación para que quede claro que todo, incluso eso que parece el revés de la pasión de Cristo, todo es plan de Dios. Vengan, vean el lugar donde estaba. Utiliza un verbo en pasado.
Miren cómo todo suena a prueba, a testimonio físico. Ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos, y aquí está el mensaje de resurrección: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Importante entonces la noticia, la encomienda y la obediencia a la encomienda. Dicen, ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y con gran gozo. El miedo simboliza que hubo una intervención divina, una teofanía. Gran gozo no deja de ser una grandísima noticia, que aquella tragedia que habían vivido de lejos, porque dice, las mujeres de lejos veían la crucifixión, ahora se ha vuelto un gran gozo. Y corrieron a dar la noticia a sus discípulos, capítulo 28 de San Mateo, versículos del 5 al 8. En esto estaban, imaginemos la escena, van corriendo, cuando Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve, un saludo casual, hola. Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Miren pues la alegría, cómo se vuelve fe, adoración, ese gozo de volver a ver a su maestro vencedor de la muerte. Podemos unirnos a sus sentimientos también nosotros, con ese deseo de agarrarnos del Señor, ese deseo de mostrarle nuestra alegría porque lo ha recuperado nuestro corazón. Entonces les dijo Jesús, no teman, otra vez, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Que no podía el ángel haber ido a avisarle a sus hermanos? ¿Que no podía Jesús resucitado haber ido a avisarle a sus discípulos? Miren cómo hay una insistencia en el involucramiento nuestro en la noticia de la resurrección. También se repite ese asunto, lo verán en Galilea. ¿Qué hay en Galilea? Su vida diaria. Recuerden, de allí se habían venido para subir a las fiestas en Jerusalén y ahí pasó todo esto. Ver a Jesús resucitado en Galilea es que van a comenzar a verle todos los días. El Evangelio terminará diciendo, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice pues que lo veremos en la vida de todos los días. ¿Qué sigue? Acto seguido hay el soborno a los soldados por parte del Sanedrín, los sumos sacerdotes, difamación de la resurrección, sus discípulos se robaron el cuerpo. Y dice San Mateo, versión que corre entre los judíos hasta el día de hoy. Naturalmente, queridos hermanos, un farsante no pudiera haber resucitado de entre los muertos. Un cuerpo sustraído de su sepulcro, en torno al cual luego se echa a andar el mito de que dizque resucitó, no hubiera conseguido la fe de nadie. Ha habido otros grandes hombres que no han fundado una iglesia en el mundo entero. Cito nada más a Sócrates, la gran figura del pensamiento occidental, muerto martirialmente testimoniando la verdad. Es una más de las víctimas de la historia, pero nadie sabe de una iglesia mundial fundada sobre la piedra de Sócrates como personalidad que vive en su iglesia y se encuentra con sus seguidores actuales en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra y en tanta cosa que el Señor se hace presente.
Y luego viene el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, la aparición en Galilea a los discípulos y el envío a la misión universal. Se presenta entre ellos Jesús de Nazaret y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día, todos los días, hasta el fin del mundo. Fíjense cómo el texto remarca 4 todos. Me ha sido dado todo poder. Vayan a todas las naciones, enséñenle todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un final a tambor batiente. Ahí concluye ese relato, ese testamento vivo que conocemos como el Evangelio de San Mateo. Pues bien, queridos hermanos, he titulado estos ejercicios el misterio de la Pascua del Señor y su luz para nuestra vida cristiana. Creo que por lo que hemos ido analizando juntos de los textos del Evangelio, ya han brotado para nosotros muchas luces. Extraigamos otras tantas que iluminen nuestra vida cristiana. La Iglesia de hoy, a través de los obispos de México, nos dijo en el año 2018, el Papa le dijo a los obispos, cuando nos visitó en el 2016, quiero que hagan un plan serio y formal para extender el Evangelio en México. Y ese se llama Proyecto Global de Pastoral. Lo estamos apenas aplicando porque vamos rumbo a eso que hemos puesto acá, los 500 años de las apariciones de la Virgen en el 2031, los 2000 años de la redención del Señor en el 2033. Esas van a ser las 2 grandes fechas que tenemos en el futuro inmediato. Pues en ese texto dicen los obispos de México, año 2018, el misterio de la Pascua del Señor, el misterio del hombre, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Ese misterio que es nuestra vida humana. Recuerden cómo iniciamos estas charlas preguntándonos por el sentido de la vida, el sentido de la muerte, viendo la circularidad que hay entre ellas. Ese misterio solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pongamos entonces nuestras vidas a trasluz de este misterio de la Pascua del Señor que hemos visto en estos 2 días. Toda su vida, sus opciones, cómo fue acercando, estas opciones lo fueron acercando a la muerte. Ayer veíamos Getsemaní, su pasión, su muerte en cruz, ahorita su resurrección, su sepultura, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo y el envío a los discípulos a todas las naciones. Iniciamos estas charlas planteándonos junto al hombre de hoy la pregunta por el sentido de la vida, por el sentido de la muerte, y reconocíamos que el creciente número de depresiones, de tristezas, de soledades, de sinsentidos que tienen muchos en sus vidas hoy, está en relación directa a respuestas muy pobres a esas preguntas. Son preguntas de gran calado y porque el mundo y la cultura le dan a la gente respuestas muy pobres, la cultura de hoy no satisface al corazón humano. Esa es una primera indicación. Ahí está la raíz de un problema muy serio en la actualidad. Mirando de cerca los evangelios,
pudimos notar que Jesús tuvo una vida como la nuestra, pero con una actitud muy específica hacia su Padre, referida continuamente hacia su Padre, hasta en las noches, largas noches de oración, después de días llenos de fatiga, curando, predicando, confrontándose con las autoridades. De manera que Jesús tiene una vida referida al Padre. Ahí está una actitud. Y luego vemos unas acciones hacia sus semejantes. En teología se llama proexistencia de Cristo. La existencia de Él fue en favor nuestro. Esa es la proexistencia de Jesús. Vivió para los demás. Y en todo le acompaña y le inspira desde dentro el Espíritu Santo. El mismo que, como veíamos ayer, exhaló para nosotros en la cruz al dar aquel grito con el que el Señor murió. Aquí fíjense cómo ya comienza a iluminar su luz nuestras pobres vidas. Se trata también nosotros de vivir siempre referidos al Padre, religados. Decía San Agustín, la palabra religión tiene 3 significados. Uno de ellos es muy importante: nos religa de nuevo de aquel con el que nosotros habíamos cortado. De manera que vivir siempre referidos, siempre religados al Padre. Imitar a nuestro Señor Jesucristo en la vida. Ahí está un maestro concreto. ¿Qué hacer, qué decir, cómo vivir, cómo reaccionar ante estas y aquellas otras situaciones de la vida? Y saberlo como supremo intercesor nuestro en el cielo. Me ha sido dado todo poder. La fiesta de la ascensión del Señor. Celebramos esa fiesta al final de la Pascua, precisamente porque tenemos que celebrar que todo ese poder está puesto en favor nuestro. Luego, hemos de vivir siempre acompañados e inspirados por el Espíritu Santo. Asunto que digo siempre en las confirmaciones a los chicos, no es un papel que se guarda para sacarlo cuando me lo pidan de nuevo, es un comenzar a vivir del Espíritu Santo y a invocarlo todos los días, todas las veces que te acuerdes en el día. Ven, Espíritu Santo. Eso es todo lo que hay que hacer, invocarlo para cada minúscula acción. Así vivió Jesús. Fíjense en los evangelios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fíjense, se bautiza, desciende sobre él el Espíritu Santo. En aquellos tiempos el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado por el maligno. En aquellos días Jesús, lleno del Espíritu Santo, exclama: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Una vida, se dice, neumática, inspirada continuamente por el soplo del Espíritu Santo. Vean cómo entra en juego, para una fe madura, una espiritualidad trinitaria, referidos al Padre, cotejando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Maestro y hermano mayor, inspirados continuamente, acompañados en la vida por el Espíritu Santo. Vean qué hermoso adjetivo le ha puesto la piedad cristiana: paráclito, Espíritu paráclito. Significa abogado. Aquí está, aconsejándote, consolándote, motivándote, impulsándote. Ese es el paráclito. Otra luz: yendo por el camino cristiano, aparecerán en nuestro horizonte varios y diversos Getsemanís, y también el Getsemaní último, como el Señor. Literalmente
el nombre de ese huerto significa lugar donde prensan las olivas para que suelten su aceite. Vean cómo Getsemaní se vuelve para el cristiano momento de prueba. Prueba a lo largo de la vida o prueba definitiva al final de la vida. Haciendo nuestra la experiencia pascual que obtenemos de la vida de Jesús narrada por los evangelios, también nosotros habremos de contar infaliblemente con la presencia y ayuda del Padre en Getsemaní, en los diversos Getsemaní que tengamos en la vida y en el último Getsemaní. Su voluntad sobre nuestras vidas, la del Padre, podrá también parecernos un cáliz de amargo contenido, que en oración podremos decirle al Abba celestial, a nuestro Papá, igual que Jesús: si es posible, que pase de mí, pero no sea como yo quiero, ahí está la voluntad, sino como quieras tú. Allí se hace realidad lo que le pedimos toda la vida: hágase, Señor, tu voluntad. Segundo, muchas veces, y a menudo sin notarlo nosotros, nuestro Abba ha hecho pasar de nosotros muchos cálices. Muchas veces le hemos pedido que pase de mí este cáliz y pasa. Cálices que se nos antojaban ingratos. Otros habremos de beberlos expresando las palabras de Jesús, pero llenos de confianza en el Abba celestial. De estos cálices amargos e ingratos que no queremos tomar, decía una gran santa contemporánea, doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús. Vean qué interesante este consejo que nos da una jovencita que murió a los 24 años. El Señor nos pone unos cálices muy particulares. A primera vista nos parecen ingratos y en los primeros sorbos amargos como la hiel. Pero solo si apuramos su contenido íntegramente, advertiremos que hasta el fondo aparece una dulzura sin igual. Vean cómo hay que tomarlos íntegramente. Cuántos cálices le damos probaditas y los repelemos. Hay que tomarlos con esa fe, diciendo: hágase, Señor, tu voluntad, y saber que hasta el fondo de ese cáliz estará esperándonos una dulzura divina. Un cáliz en particular merece especial tratamiento, y es el de nuestro Getsemaní definitivo, el de nuestra hora, como dice el Evangelio para Jesús y también para nosotros, el de nuestra salida de este mundo, como dice la petición que hacemos a los moribundos. Como veíamos en días pasados, también Jesús, humano como nosotros, le costó beberse este cáliz, pues la propia vida es el bien mayor y más íntimo que todos tenemos. Y aunque él tenía cierta intuición de su resurrección futura, lo veíamos el día de ayer, ello no le dispensaba el evento tentador por el que estaba atravesando. Cuando la providencia del Padre así lo disponga, queridos hermanos, también nosotros enfrentaremos nuestra hora de pasar de este mundo al Padre. Miren cómo lo pone el Evangelio de San Juan, lo vamos a escuchar el Jueves Santo. Esa es la muerte cristianamente vista, la hora de pasar de este mundo al Padre. Esa será nuestra Pascua definitiva. Vean cómo estos temas, el mundo de hoy, la cultura actual, prefiere voltearles la espalda por ingratos, y lo son si se enfrentan sin ninguna luz, sin ningún consuelo, sin ninguna noticia de lo que nos espera después de la muerte.
No podemos saber en qué condiciones será nuestra hora, queridos hermanos. ¿Estaremos solos? Piensen en Jesús en Getsemaní. ¿Estaremos abandonados? ¿Estaremos traicionados? ¿Estaremos humillados? ¿Estaremos con dolor? Pero fíjense bien, ¿acaso eso no merezca más que una cierta preparación cristiana? Es decir, no tiene por qué ser asunto que nos robe la alegría de esta vida ni que nos mortifique. Porque en esa hora última hemos también de imitar al Señor. Sus 7 palabras en la cruz representan una verdadera tanatología cristiana. Ya ven cómo está de moda esta ciencia de la muerte, la tanatología. Pues una verdadera tanatología cristiana está en las 7 palabras de Cristo. Ayer veíamos cómo San Mateo nos decía haber escuchado que dijo el Señor: Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con eso se nos quería hacer ver su sufrimiento, su angustia en esa hora extrema, para que lo sintamos cercanos a nosotros. Pero también conocemos la última de las 7 palabras referida por San Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vean cómo Jesús muere en un supremo acto de fe, de confianza en su Padre. Triunfa su fe incluso hasta la muerte. Maestro el Señor en la vida, también lo es en la muerte. Otro asunto referido también a este tema de nuestro Getsemaní definitivo: después de ese breve trance vendrá la resurrección, donde todo es ahora victoria sobre todo adversario de la vida, el maligno, el pecado, la enfermedad, la muerte, la soledad y tanta cosa que se opone a la vida. La resurrección es ahora triunfo definitivo, victoria total que nos comparte Jesús de su propia resurrección. Todo se vuelve vida abundante y eterna que emana de la vida de Dios. Nótese el júbilo que tienen todos los relatos pascuales. Ya que llegamos al domingo de resurrección, el tono de el relato cambia drásticamente. Todo es pasado, ya todo ha quedado superado. Así vayamos viendo también el final de nuestra vida, no como esa amenaza que nos roba esta alegría. Al contrario, todo entonces habrá pasado. Todo ha quedado atrás, ya nada puede empañar la dicha sin límites que percibimos en Jesús y en todos los testigos de la resurrección. Vean, con palabras sencillitas el Evangelio nos dice: iban llenas de temor, pero con un gran gozo. Resucitó el Señor, resucitaremos también nosotros. Más que a la muerte, nuestro bautismo, nuestro ser hijos e hijas de Dios, está orientado hacia la eternidad. Yo no sé si ustedes sepan que el signo más propio de la pila bautismal debe ser un octágono, porque al 8º día, después del 7º, que era el sábado, resucitó el Señor. De manera que si te bautizan, allí mismo se está anticipando no tu muerte, tu resurrección. Compartir la vida de Cristo es compartir su destino triunfal. Así pues, la vida cristiana muestra toda ella en todo momento, muestra que está signada por la Pascua de Cristo. No sé si tengan presente, pero en el bautismo, al inicio, el sacerdote traza sobre
el que va a ser bautizado o los que van a ser bautizados en la señal de la cruz, y luego les dice: papás, padrinos, hagan sobre la frente del niño la señal de la cruz. Tu vida está asignada pascualmente. No es como gustan decir en el pasado y en el presente tantos poetas, cantantes, literatos: yo soy un ser para la muerte, vivo camino al cementerio y tantas cosas. Fíjese usted que no, está asignada para la Pascua eterna, para la vida con Dios. Vivimos de cara a la resurrección, cada día de cara a la resurrección. Qué error el de nuestra cultura, atemorizarnos. Dicen los estudiosos sociales que la nuestra es una sociedad del temor, porque vivimos de cara a la posible e inminente muerte. Ese es un grandísimo error. Hay que vivir de cara a la resurrección, a una realidad que nos llegará inmediatamente después de cerrar nuestros ojos a este mundo. Miren cómo el relato de este domingo de Lázaro, la resurrección, queda superada porque Marta le dice al Señor una idea de resurrección que no es la que vino a traer y a renovar Cristo. Sí, Señor, ya sé que resucitaremos por allá en el último día, que casi es lo mismo que quién sabe cuándo. Cuando le saca a Lázaro del sepulcro, ahí está lo concreto de la resurrección. Así es, no es una espera infinita que casi se antoja como inexistente. Por eso les digo, es una realidad que nos llegará inmediatamente después de cerrar nuestros ojos a este mundo. Los cristianos, humanos como somos, gustamos de decir en el último día, porque sabemos que hablamos desde el tiempo y queremos meternos en el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios, lo veíamos ahorita en la primera lectura, es un eterno presente, de manera que el que se muere entra al presente eterno de Dios. Ninguna pena, ninguna desgracia, ninguna tragedia, ninguna certeza mortal, ninguna amenaza pueden opacar esta promesa de vida eterna hecha a todos nosotros por el Hijo de Dios, que les dijo ahí al final del Evangelio: me ha sido dado todo poder en el cielo y aquí también en la tierra donde ustedes están. No vayan a creer que hasta que lleguemos allá. Me ha sido dado todo el poder aquí y allá. Y también dijo: yo soy, está hablando Dios con ese yo soy, con esa fórmula, la resurrección y la vida. El que crea en mí, el que le dé crédito a estas promesas, aunque haya muerto, vivirá. Así pues, queridos hermanos, seamos cristianos pascuales. Seamos cristianos pascuales. Vivamos en medio del mundo como cristianos pascuales. Vivamos ya resucitados, ya. Que esta certeza de la inminente resurrección inmediatamente después de mi muerte levante dentro de nosotros diariamente, no el domingo de Pascua, no el tiempo de Pascua, todo el año litúrgico es pascual, gira en torno al domingo de Pascua y todos los domingos del año se centran en el domingo de Pascua. El evento central del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí se debe levantar diariamente en nuestra alma una esperanza indestructible. Nada la puede destruir. Si se te va del horizonte es porque has dejado de pensar en ella. Todos los días piensa en ella. Cada que el maligno te aguijonee con el temor, con la mala noticia de que pueden morir tus seres queridos, puedes morir tú, para los cristianos eso es un momento en esta vida minúsculo,
es puerta para entrar a encontrarnos con Dios. Nuestro destino, ni siquiera el sepulcro, no está ya aquí, ni siquiera el sepulcro es nuestro destino. Miren cómo por siglos, ni se diga en el siglo XX, que se cuentan por millones los mártires. Por siglos los mártires, ellos y ellas, han entregado incluso su vida. ¿Cómo es posible que alguien entregue el don más preciado y más íntimo? Porque creo firmemente, como dijo Marta este domingo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que para estas cosas tenía que venir al mundo. Esta es la verdadera alegría pascual de la que habla la Iglesia, que nada nos la debe ni puede arrebatar, pues ya todo ha sido restaurado. Fíjense cómo se acaba la Biblia. Apocalipsis 21:5. Vi al que estaba sentado en el trono, triunfante del pecado de la muerte, dice San Juan, y me dijo: he aquí que he hecho nuevas todas las cosas, todo lo transformé. Por haber ido con ustedes, por haber vivido, por haberme encarnado, levanté de nuevo la humanidad caída. Imitemos pues, queridos hermanos, y con esto concluyo, la actitud con la que San Pablo, el gran teólogo de la resurrección en el Nuevo Testamento, iba por esta vida. Vean con qué actitud iba. Y miren quién habla, porque si ustedes ven ahí en la segunda carta a los Corintios, hace un elenco de lo que ha sufrido por Cristo, no por presumir, sino por los que andan creyéndose superapóstoles. Y dice tanta desgracia y canallada que le han hecho, y todo ha sido por Cristo. Pues miren, ese hombre que ha sufrido tanto por Cristo, vean lo que nos dice Romanos 8:18. Capítulo 8 de la carta a los Romanos debería de ser una lectura continua de los cristianos. Ahí está todo en lo que creemos, especialmente estas realidades que esperamos. Vivo convencido, ahí está, miren, vivo convencido, así vivo todos los días, vivo convencido de que los sufrimientos del tiempo presente son nada en comparación con la gloria que un día se nos va a manifestar. Eso es vivir como cristianos pascuales, eso es vivir la resurrección en nuestra vida, vivir convencidos de que lo que nos pase en esta vida es nada en comparación de lo que nos promete el Señor. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente y eterno, por todos los beneficios que nos has concedido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias y buenas noches a todos.